pasamos a la curva de floración, cómo la vamos a ir Curva de armando. floración, y que va a adornar un poquito también lo que yo acabo de decir. Así es. ¿Qué es una curva de floración? Es una curva que me indica, me dice en qué momentos del año tenemos, tenemos los aportes de polen o aportes de néctar en esa área de pecoreo nuestra, ¿no es cierto? La curva de floración la empezamos a armar, digamos, cuando armamos esta tablita, esta tabla de... ¿no? Oh, No, ¿sí? La tabla que resulta de utilizar el método de la transecta, ¿no? Esto para el monte, ¿sí? En donde yo tengo los árboles o las especies presentes en ese lugar. Y lo que empezamos a armar es basado también en bibliografía y también podría ser digamos, datos reales de fenología. claro, en datos reales de gente que conozca la zona, o si uno la conoce lo puede ir tomando, o si uno está hace varios años en un lugar puede haber ido llevando registros. Y lo que tenemos que tener en cuenta acá son las épocas o los momentos en que florecen esas especies vegetales que registramos. Acá tomamos como ejemplo la especie de los algarrobos o el complejo de los algarrobos, ¿sí? En base a bibliografía sabemos que estas especies aportan néctar y polen, ¿sí? Y en esta zona se determinó, se conoció, se sabe que empiezan a florecer en la primera semana de octubre. Y esto tomémoslo como que puede ser así o puede tener variaciones, digamos, en los distintos años, ¿no es cierto? A la primera semana de octubre, cuando comienza el inicio de la floración, le vamos a dar un valor de 1, ¿sí? Estos valores, digamos, son arbitrarios y es para poder cuantificar un poco y para poder armar la curva después. En la segunda semana en que los algarrobos están florecidos, le vamos a dar a la cantidad de floración eso, vamos a suponer que hay más, digamos, más flores presentes o más especies florecidas, le vamos a dar un valor de 2. A las 3 semanas siguientes vamos a considerar que la especie está en plena floración, le vamos a dar un valor de 4, y a las otras 2 semanas la floración, digamos, fue decreciendo ya para fines de floración, y le damos un valor de 2 y de 1. ¿Sí? ¿Se entiende el planteo que, digamos, la floración comienza creciendo de a poco, llega a un pico en estas 3 semanas y después vuelve a decrecer? ¿Sí? No es que de un día para el otro apareció, floreció y tiene el máximo de floración. ¿Sí? Tenemos inicio de floración, plena floración y fines de floración. Este mismo, digamos, renglón lo tengo que llenar para las otras especies que tenemos florecidas, ¿sí? En base a bibliografía, en base a conocimiento del lugar, y vamos a armar una tabla como se muestra acá. Acá están los datos que recién mostré en detalle para los algarrobos, ¿sí? Que comienzan a florecer el 1 de octubre, la primera semana de octubre, y terminan ya por noviembre. Los espinillos que florecen antes, ¿sí? Acá los pusimos la última semana de julio como inicio de floración, plena floración acá a mediados de agosto, bueno, y después va decreciendo. Y esto lo hago con todas las especies, ¿sí? Que determinamos en el monte. Y acá en el último renglón lo que tengo es el alfa, ¿sí? Acuérdense que nuestra área de pecoreo incluía especies de monte y la especie de alfalfa, en donde le colocamos, ¿sí? Tiene esta característica, ¿no es cierto? Que inicia la floración y el alfalfa, si está manejada, digamos, para un planteo ganadero, se acaba de golpe, ¿sí? Porque la cortan o la comen, y cuando estaba empezando a llegar al 10 o al 15% de floración, se come, ¿sí? Entonces desaparece de golpe y vuelve a aparecer unas semanas después con una nueva floración, ¿sí? Esto va a depender mucho del manejo que se haga de esa alfalfa. Por último tengo el renglón este de abajo que está en rojo, que es la suma, ¿sí? De estas columnas, ¿sí? Cada celda de estas me incluye la suma de la columna que tiene para arriba.
en donde yo tengo, cuando no hay floraciones, tengo un 0, y acá, por ejemplo, tengo un 1 que corresponde a al inicio de floración de los espinillos, ¿sí? Y voy obteniendo los distintos valores para las distintas semanas del año. En base a este renglón en rojo es que construimos el gráfico, ¿sí? Con la oferta de néctar y polen para este lugar. ¿Se entiende? ¿Se escucha? Sí, profe. Muy Sí, bien, sí, Enrique. ingeniero. Perfecto. Esto se podría hacer más complicado, digamos, complejizar un poco y hacer una curva con la oferta de néctar y otra curva con la oferta de polen, ¿sí? En donde podríamos hacer un análisis un poco más complicado, pero en este caso lo que hicimos fue juntar, ¿sí? Acá esto no lo mencioné, bueno, tenemos esta columna, digamos, donde anotamos según la bibliografía o según el conocimiento nuestro, si la especie aporta néctar y polen o aporta solamente polen, como el espinillo, por ejemplo, el complejo de los espinillos, ¿sí? En general el resto de las especies aportan o polen y néctar, o néctar y polen, de acuerdo a su mayor, digamos, aporte. Y ahora lo que nos queda por hacer es analizar un poco esta curva, ¿sí? Donde vemos que la mayor oferta la voy a tener acá, ¿sí? Que se corresponde, acá está un poquito corrido, pero se corresponde a esta semana, a la última semana de octubre, en donde el valor me da de 18, es esta, ¿sí? Acá tengo 18, corresponde a la tercera semana, perdón, a la tercera y cuarta semana de octubre. Vamos a ver la definición de lo que llamamos especies líderes y especies acompañantes. Esta tablita que vimos para el monte y también para las praderas, no todas las especies, digamos, que tenemos o que encontramos realizan el mismo aporte, ¿no es cierto? Llamamos una especie líder a una especie que, por su característica del aporte de recursos que hagan y también por la cantidad de plantas por hectárea que haya de esa especie, me puede dar o me puede brindar una campaña, ¿sí? La idea es eso, son las especies que si tengo cantidad, digamos, las especies aportan, de acuerdo a sus características intrínsecas, me van a dar néctar y polen, ¿sí? Ahora, si yo tengo suficiente cantidad de esa especie por hectárea, puede llegar a ser una especie líder, ¿no es cierto? Es una especie que, si florece bien ese año, me puede llegar a dar una campaña. ¿Cuáles son las especies de monte que pueden llegar a ser líderes? Bueno, son las que tenemos acá. Algarrobo, chañar, palo amarillo, chilca, osuncho, la palma, ¿sí? Esa puede ser especie de monte que pueden ser líderes. Y en pradera puede ser alfalfa, melilotus, tréboles, colza, girasol, ¿sí? Son especies con estructura de pradera que pueden llegar a comportarse como líderes. Y una especie acompañante, ¿sí? Son las especies, el nombre dice bastante de lo que hacen, digamos, son las especies que ayudan a las especies líderes en momentos en que a lo mejor las especies líderes, yo puedo tener más de una especie líder, ¿no es cierto? A lo mejor tengo un déficit en algunos puntos y estas especies, digamos, hacen sus aportes puntuales, ¿sí? No me van a dar una campaña, no van a ser suficientes, pero me ayudan a mí en el año, digamos. Un ejemplo típico de las especies acompañantes son los espinillos, ¿sí? Que tienen una floración temprana, ya ven que aportan solamente polen, pero por la época de floración, para empezar, son, digamos, por ser tempranas, las colmenas están chicas todavía, ¿sí? Entonces es difícil que, aunque tuviera néctar el espinillo, es difícil que puedan hacer miel de espinillo o miel de estas especies tan tempranas porque la colmena no tiene tamaño suficiente. Pero sí me ayudan mucho el espinillo y el moradillo para iniciar el crecimiento de la colmena, ¿sí? Me ayudan en la salida del invierno a tener cantidad de población para poder aprovechar esta curva grande.
¿Se entiende? Este pico, que es temprano, crecida, digamos, y este pico que es temprano en las floraciones me ayuda a que las colmenas crezcan, y si yo logro salvar este bache, a tener las colmenas grandes y con mucha población para aprovechar este pico o esta oferta grande de recursos que tengo. ¿Sí? Si yo utilizo esta oferta que tengo para crecer y voy a llegar tarde, porque la colmena va a llegar con población a un momento posterior al pico de oferta de néctar y polen, y yo voy a tener, por ejemplo, acá mi curva de población o mi gran cantidad de abejas la voy a tener acá, cuando ya el recurso del ambiente ya pasó.